Maleficios, magia, chantajes, no sé. Vamos a ver muchísimas cosas, pero sobre todo en este episodio lo que vamos a contarte son 13 maleficios que sabotean tu crianza. Porque criar no es sencillo y nadie nos prepara para los retos que vienen con los hijos, con sus emociones y con nuestras propias inseguridades. Y ahora yo también me planteo, oye, que a lo mejor además de los hijos, esto mismo podemos utilizarlo si no tenemos niños con nuestros padres, porque en el fondo no dejan de ser en un momento niños. Hay momentos en los que sientes que todo lo que haces pues va mal, como que nadie funciona y que la culpa es tu peor compañera. Pero, ¿y si no es tu culpa? ¿Y si solo estás cayendo en lo que mi invitada de hoy llama maleficios que sabotean tu crianza? Lo veremos. Bienvenida a Libros que Venden, ese podcast donde las historias se convierten en herramientas para crecer, para conectar y para transformar vidas. ¿Quién soy? Bueno, pues soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por decisión y autora de 25 libros. Y aquí te doy la posibilidad de enseñarte historias parecidas a la tuya con sus propias experiencias que han conseguido que se conviertan en un libro. Pero no un libro solo que deje huella, sino un libro que además venda. Este episodio, como todos los otros anteriores, está patrocinado por IRIBE, el Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas. Y hoy me regala poder estar con la persona que tengo invitada. Ella es trabajadora social, madre, educadora, experta en valores, en terapia sistémica y muchos otros titulitis que tiene, que te nos las tendrá que contar ellas, porque será por no haber trabajado. Ha trabajado durante años con adolescentes que han estado en conflicto, pero no que son conflictivos, sino que están en conflicto porque la adolescencia ya lleva de per se un conflicto y a veces por las circunstancias puede ser un poco más complicado. Y sobre todo con esas familias que lo que buscan en el fondo es reconectar con sus hijos, pero desde un lugar, desde el respeto y la comunicación, nunca desde la imposición. En su libro 13 maleficios que sabotean tu crianza, nos va a contar muchas cosas, pero sobre todo a cómo poder identificar y romper patrones que nos alejan de la crianza que deseamos y de la que luego nos arrepentimos. Os presento, como no, a María Riega. Muchas gracias, Rosa. Buenas, María. 13 maleficios. Lo primero que tendrás que contarnos es por qué este título de este libro. Pues 13, dudé en poner el número porque me salían unos cuantos más. Lo que ocurre es que tenía el número 13 algo muy especial, es un número mágico y creo que era evocador y llamaba mucho la atención. Y me pareció importante agrupar algunos que eran similares. Al final están agrupados en tres tipos de maleficios y lo llamo maleficios porque en el fondo lo son. Son tipo de maldiciones, algunas heredadas, algunas que provienen de nuestro tipo de educación, de la crianza que hemos heredado o de nuestro entorno. Otras ya las hemos incorporado y tienen mucho que ver con nuestras emociones, ¿no? Pero hay un tercer grupo de lo que yo llamo maleficios, que son quizá esas de las que ya estoy convencida de lo que tengo que hacer, de que quiero respetar a mis hijos, no imponerme, hablar con ellos de una manera distinta, pero no me sale. O estoy saturada o estoy cansada. Sé la teoría, pero luego no me sale en la práctica. Y acabé escogiendo 13. Me parecía el número diferente, el número que muchas veces está maldito. Y a mí me gusta mucho. De hecho, ya me contarás por qué es un número mágico, porque estaba pensando yo, joder, es mágico y a ver si lo he puesto yo así al azar y 13 claves para monetizar tu libro, puse 13 y a lo mejor tiene algún tipo de sentido y yo aquí de forma inconsciente no lo sé y lo he colocado. María, para que todos hablemos el mismo idioma, ¿qué es un maleficio? Bien, a ver, cuando yo hablo de maleficios o de hechizos, estoy utilizando el lenguaje mágico para hablar las cosas que normalmente eh, utilizamos en el día a día. En positivo o en negativo, es decir, en hechizos, cuando hablo de las herramientas y las estrategias que como padre, como madre, educadores u otro tipo de personas que trabajan con críos también utilizan, ¿no? En positivo serían los hechizos, aquello que me genera conexión, que me acerca más a mis hijos o a mis hijas, y sin embargo los maleficios.
o maldiciones o embrujos o demás, son aquellos que me alejan de mi hijo. Puedo pensar que son estrategias y que son útiles en determinado momento. Un grito en un momento adecuado puede ser incluso una estrategia que funcione, pero sin embargo puede alejarme, puede generar una desconexión con mi hijo y puede romper el vínculo. Por eso he utilizado esa idea de hechizos maléficos. Ujú. Eh, claro, 24 horas tiene el día y 7 días a la semana. Y algunos venimos de todo el verano y con niños que han estado 24/7 todo el rato con nosotros. Y fíjate que es el tercer bloque de lo que tú estabas contando, a mí me parece súper interesante, porque aunque sabes que quieres hacerlo bien, no quieres repetir a lo mejor patrones heredados, huyes mucho de lo que han hecho contigo porque tienes otro nivel de conciencia diferente, has leído, te has formado, has tenido otro tipo de posibilidades. Pues aunque quieras hacer todo hechizos, los maleficios es posible que aparezcan en algún momento en tu vida y que consigas alejar a tu hijo. Vale, para esas personas que no van a estar 24/7 haciéndolo todo el rato bien, me imagino que habrá una primera clave para decirles, chicos, que la vamos a meter. Nadie, absolutamente nadie, está todo el tiempo haciéndolo correctamente o lanzando hechizos de conexión. Somos personas, somos humanos y metemos la pata. La clave está en darnos cuenta de ello. Y cuanto más conscientes seamos y cuanto más nos trabajemos esa conciencia, antes nos daremos cuenta. Y antes utilizamos lo que yo llamo ese hechizo de las cuatro Rs. La primera es darnos cuenta, es recuperar, se me ha trastocado ahora la cuarta R, así que no lo voy a decir tal cual, pero sobre Lo todo lean en el libro, claro. se me ha, se me ha ido de la mente, pero sí esa idea de darnos cuenta de la metedura de pata que hemos hecho, reparar el error y volver a conectar con nuestro hijo. Y nos daremos cuenta mucho antes si nos trabajamos nosotros, si no, es inviable. Claro, pero fíjate, yo a veces ahora que tengo un adolescente ya pleno, directo, con 15 años, otro que está en plan muy cercano porque tenemos 12, entonces ya tengo ahí, como se me junten los tres juntos, creo que me voy a dar un suponcio así de golpe. Me dicen, tres niños cambiándoles pañales, eso es lo fácil, tíos. Ahora yo pienso que tener trillizos tiene que ser lo sencillo. Lo complicado es tenerles en edades distintas que no has podido conseguir respirar y por lo menos todo va de golpe. Pero yo tengo la sensación, y no sé, me imagino que a otros padres a lo mejor también les pasa, como que la persona que tienes delante de ti no es exactamente la persona que has conocido a lo largo de todos estos años. Es como que ha venido de repente por la noche, no sé si un marciano o algo por el estilo para poder conseguir extraerle y a cosas que se las puedes contar igual que antes, ahora saltan, ¿no? Escuchaba el otro día a un experto que decían que es que tienen gran revolución hormonal dentro de su cerebro y que muchas de las cosas no las piensan. Pues hostias, hay que tragar mucho para de repente no saltar, estar muy recuperado, muy pensado en ti, que luego y a mí me sorprende cada día más. Yo estoy deseando poder tener el libro porque sabes que siempre aprendo muchísimo de ti, que he estado en tus formaciones y siempre aprendo y eso que me trabajo y tengo grupos y siempre aprendo porque lo ves desde otra tesitura totalmente distinto. Hay que tener mucha paciencia, María. O sea, yo siempre digo que tengo mucha ¿Eh? paciencia con mis clientes, pero con los adolescentes que además les quieres, es que hay veces que lo que te sale desde las entrañas es decir, pero espabila, coño, que tengo yo al mío que se pira ahora para Francia y le he dicho, ¿tienes ya la ropa preparada? A falta de 3 días. ¿Tienes ya la ropa? Está todo hecho. Ya te digo yo lo que va a pasar el lunes a las 8 de la mañana y los libros. Y es una vez y otra vez. Es el momento que pierdes la paciencia porque tú te estás dando cuenta del futuro que ya prevés que un adolescente es que no lo ve. No lo ve por mucho que queramos. Porque nosotros tenemos una cabeza de 40, 50, 60 años y tenemos las experiencias de 40, 50 o 60 años. Ellos no. Evidentemente necesitamos hechizos que a nosotros, sobre todo a nosotros, porque nosotros sí hemos pasado por su adolescencia, ellos no han pasado por nuestra adultez y nuestra madurez. Somos nosotros los que sí somos capaces pues de hacer un arresto momentum, un para el momento, reflexiona, cállate la boca y piensa lo que vas a decir tú, que eres el adulto y la persona responsable, la que tiene que tener más cabeza para responder a tu hijo. O momentos en los que
Y yo en esto soy experta y a mis hijos se lo digo, soy experta en contarlo, no siempre en hacerlo, en volver a llenar nuestro espacio, en cuidarnos nosotros, porque para tener paciencia necesito cuidarme yo y a veces estoy cuidando tanto del resto que llega un momento en el que se vacía mi propio espacio. Sí, necesitamos esos hechizos también para nosotras mismas. Hay un tiempo de caducidad, me imagino, en el tema de adolescencia. O los adolescentes se pueden quedar cronificados y que tengamos luego hijos de 40 años que necesitemos echar todavía hechizos y maleficios con ellos. Pues mira, yo no sé tú, pero yo sí conozco adolescentes de 40 años, así que no voy a decir nada. Otra cosa es lo que yo quiero en mi casa. A ver, los hechizos y los maleficios los tenemos siempre, y si no, no estaríamos tan rodeados de esta necesidad de conexión y de trabajo con las otras personas y de diálogo y de comunicación con otras personas. Tú lo mencionabas al principio, ¿no? Con nuestros padres también es viable muchísimo. De hecho, cada traducción de estos hechizos se podría hacer, es uno de mis planes para el futuro, con las personas mayores porque cada vez, ahora que me toca otra etapa de mi vida, cada vez lo estoy viendo más, la necesidad de trasladar y de cambiar la manera en la que nos dirigimos a las personas mayores, a las personas que son dependientes, a las que dependen de nosotros en algunos momentos. Necesitan muchísimo esta parte de disciplina positiva y de otra manera de comunicarnos. De hecho, fíjate, antes decías lo del tema del cuidado de los padres. Yo tengo la sensación que el espacio para cuidarte solo a ti, hecho como tal, es súper pequeño. O sea, de hecho, en la mayoría del tiempo es o te han cuidado y tú no has tenido tus propias libertades, o en el momento en que han dejado de cuidarte y tenías un pequeño espacio, rápidamente se rellena en un cuidado hacia arriba y hacia abajo. Y si ya te coincides, ¿no? Como en nuestro caso, que bueno, tú eres un poco más que tus adolescentes, pero ya me toca con el tema de los padres y al mismo tiempo con el tema de los hijos, yo noto que no hay diferencia entre ellos. Y te cuento además un caso, o sea, bueno, si ya vas a escribir el libro para adultos, perfecto, porque así no me vas a hacer pensar a mí esa parte de creatividad doble, ¿no? Pero que ya me apuntas uno, María, o sea, ya me le apuntas allá, ya estoy en la lista. Pero el otro día, fíjate que discutíamos con mis suegros, yo trataba de hacerles ver porque su hijo estaba enfadado y ellos no entendían por qué su hijo se había enfadado. Pero se habían ido con 40 grados, 39 en alta montaña, a las 4 de la tarde, habían decidido hacer una ruta de montaña que habían empezado a la 1 y pico de la tarde porque habían llegado bien después de haber recogido y todo eso, habían comido algo y a las 4 de la tarde estaban con una sofoquina y un golpe de calor, solos en la montaña, con 76 años y 71 me parece que es, y entonces les parecía normal, pero si es que lo han hecho toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a pasar algo si lo hemos hecho toda la vida? Y entonces me sonaba igual a cuando yo le digo a mi hijo a las 10 de la noche en casa, pero ¿qué va a pasar, mamá? Si es que no va a pasar nada. Bueno, a las 10 de la noche en casa no va a pasar nada, pero va a estar en casa porque no puedes ver los peligros. Mis suegros tampoco los veían. Entonces hay un momento en el que hay como una doblez, ¿no? De decir, si es que funcionan igual, es como un retroceso a creer que ya te lo sabes todo de pasada cuando estás viviendo otra vida en el que tú ya no tienes las mismas capacidades o los mismos talentos que tenías cuando tenías 30 años. Pero posiblemente sea aún más difícil que de adolescente, porque de adolescente te crees invulnerable, crees que puedes con todo, ¿qué me va a pasar a mí a la 1 de la mañana? O si yo me lo estoy pasando bien y yo estoy bien, ¿por qué mi madre va a estar preocupada? Es que no se me ocurre, o sea, esa dificultad de empatía, por mucho que trabajes tú la empatía con tus hijos, pues es que hay una edad en la que, bueno, pues no están pensando en ti cuando se lo están pasando bien o están con sus amigos. Es mucho más difícil con las personas mayores porque eh, ellos ya han pasado por eso, ellos sí han tenido esas capacidades, ellos sí saben lo que pueden hacer y de repente las capacidades van mermando. Y es, nos pasa a nosotros, es cuando tú podías correr o hacer determinadas cosas o salir hasta determinada hora sin cansarte o hacer algunas cosas y de repente, ostras, es que ya no aguanto de la misma manera. Pero claro,
te das cuenta de que quizá con 40 o 50 años todavía puedes recuperar, puedes decir, voy a cuidarme de otra manera, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero es que a lo mejor a los 70 o a los 80 ya no puedes recuperar, puedes cuidarte de alguna manera. Yo a mi padre le veo todas las mañanas mientras estábamos en clase a veces haciendo lo que él llama la gimnasia sueca y los estiramientos o demás, o le veo hacer aquellas cosas que puede hacer ahora, pero ya no le veo salir a la montaña con mi marido, por ejemplo, y sé las ganas que pasa. Ujú. Y le he visto salir hasta hace 4 días. Has utilizado una palabra porque como tú eres experta en valores, me imagino que hay muchos valores metidos dentro del libro para que podamos ver cómo se pueden ir transmutando. Has hablado de la empatía y que los adolescentes no es que no nos quieran, sino que a veces no son capaces de ponernos en nuestros zapatos, ¿no? En conseguir empatizar en esa parte emocional que tenemos nosotros. Puede pasar también con los adultos, con las personas mayores, no con un adulto de 40 o 50 años, que algunos no lo han cogido en la vida y estoy contigo. Pero cuando decimos que parecen que los abuelos están haciendo como críos y están desde ese más egoísmo, desde esa no sé, desde esos celos quizás, ¿no? Encubiertos, puede ser que pierdan la empatía y estén pensando solo desde el miedo en ellos, ellos, ellos. Yo creo que están en su realidad y su realidad de repente se ve limitada pues por movilidad, porque de repente estás en una silla de ruedas y no puedes moverte de la misma manera o porque quieres hacer. Y tu realidad es esa. Al final, el ejercicio de la empatía, el ponerse en el lugar del otro, es mucho más fácil cuanta más mente abierta tengas y cuanta más facilidad tengas para ello. Cuando tu mundo se va reduciendo y tus posibilidades se van reduciendo, te ves atada y de repente tu mundo es o te traes, yo qué sé, me traes el vaso de agua, o me lo traes o me lo traes. Puedes tener la capacidad en ese momento de decir, bueno, tráemelo dentro de un rato o cuando puedas o cuando no te incomode. Y estoy segura de que además son capaces de pensarlo, pero no siempre en el momento, porque su necesidad en ese momento es ese vaso de agua y no tienen otra manera de cubrirla. Es como cuando a un niño pequeño le pasa algo y se echa a llorar porque su necesidad es inmediata, no tiene la capacidad de posponer y de decir, puedo esperar 5 minutos a que mamá termine de hacer lo que tiene que hacer. Cuando tú te ves limitado, he hablado de la silla de ruedas porque lo tengo reciente, pero puede ser capacidad mental o cualquier otra capacidad que ves mermada, pues de repente la empatía no es, yo no creo que se vea mermada, porque creo que hay otros momentos en los que son capaces de entender, "Jo, esto puede esperar o puede hacer, pero evidentemente los valores cambian, se viven de otra manera. Yo no me atrevería a decir de tanto, creo que se viven de otra manera. Mira, veía una noticia que ha habido una denuncia, la primera denuncia que han hecho abierta a OpenAI con el tema de ChatGPT, que han puesto unos padres, chico de 16 años, que utiliza la inteligencia artificial como su mejor amigo, empezando a compartirle absolutamente todo, sus emociones, a pesar de que los expertos han dicho que no, y lo utiliza como de base. Y entonces, como le han contado para no poder conseguir chuparte o hacer cosas, se muestra la conversación, me aterró, o sea, María, o sea, se me pusieron los pelos de punta. No sé si la has visto porque 16 años le comenta que está pensando en suicidarse y que ha planteado que podría utilizar una soga en la habitación donde poder conseguir colgarse, cuál sería lo más fácil para poder hacerlo y no sufrir. Y entonces ChatGPT le da nudos distintos para poder conseguir hacerlo, incluso piensa en poder escribir una nota y le dice, bueno, así pueden pillarte antes y puede recuperarte. Entonces le da la opción de lo que le está pidiendo la persona consiguiendo trabajar. Ahora hay una denuncia, ¿no? Por no poder poner ese tipo de ética porque el chico se ha matado. Ha conseguido su éxito de lo que había hecho. Entonces, esto a mí me aterra el ver lo de los hechizos y los maleficios porque evidentemente los adultos tenemos que entender inteligencia artificial primero para no quedarnos analfabetos, pero segundo para poder estar en las circunstancias que tienen nuestros hijos. Y cuando no nos comunicamos y no trabajamos este tipo de formaciones, puede llegar al caso en el que si ellos no tienen respuesta la busquen. Y ahora mismo la búsqueda es demasiado rápida a través de la inteligencia artificial, donde a lo mejor no tienen que esperar nuestras paciencias, nuestros silencios, nuestros gritos o de repente preguntas que no sepamos hacer en ese tono, ¿no? Y aquí hay una parte que no va con esa experiencia y a mí me aterra. Estos maleficios, los hechizos, maleficios y demás, han transmutado con el tema de los años. Estamos en el 2025. Nos valdría para aquellos que sepan, porque a lo mejor se formaron en pedagogía o fueron docentes, que lo tienen ya todo, ¿no? Porque
ya sé que es muy largo, pero porque estoy en esa parte de formación, pero es como muy tremendo. Hay docentes que no van a aprender de este libro, pero es que los chicos con los que aprendieron ellos hace 12 años no tienen nada que ver con los chicos de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Y los padres, por mucho que nos hayan enseñado cosas, tampoco tenemos que hacer las cosas claras. Por eso me parece un libro tan indispensable. ¿Qué hacemos con todo esto, María? Porque a mí me aterra, ver la situación. Ahora ya hay un caso, ya hay una realidad, ya se han visto los planos, hay una ejecución, hay una denuncia en legal. A mí me da miedo. A ver, has planteado varias cosas que me parecen fundamentales. Una de ellas, tenemos que estar donde están nuestros hijos o donde está nuestro alumnado o donde están los chavales con los que estamos trabajando. Y eso implica estar en las redes sociales en las que están, estar en la inteligencia artificial y estar en el mundo en el que están. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Somos padres y madres del siglo XX educando a chavales del siglo XXI, con otra realidad y con otras circunstancias. Es una irresponsabilidad no formarnos. Yo no digo que haya que hacer másters o ir a la universidad para estar a la última de todo, porque habrá quien lo necesite por su trabajo y quien no lo necesite. Pero es una irresponsabilidad no estar al menos manejándonos en esos conceptos, saber de lo que hablan, echar un vistazo a los TikTok que están mirando a aquellas redes que están manejando, aquello que guardan, a cuántos perfiles tienen, a ese tipo de cuestiones necesitamos saberlo. En segundo lugar, que como sacaste varias, a ver si logro Me hace acordarme de problema. todas. Vale, en segundo lugar, el trabajo es previo. El trabajo no es asustarse con los intentos de suicidio, que cada día son más frecuentes de los chavales o con los que lo logran. Eh, el trabajo posiblemente no es solo de la familia. Hay muchas familias en las cuales se acaban produciendo y tú dices, pero si lo he hecho todo, todo, todo. Y a veces han trabajado muy bien y han generado conexión, pero es que los chavales no viven solo en tu casa. Viven también en las redes sociales, en el juego de la Play, en los compañeros del instituto y en muchos otros ambientes en los cuales, a medida que pasa el tiempo, cada vez estás tú más alejado. Porque sí, antes controlabas a los chavales con los que coincidías de, yo qué sé, de la guardería o del parque o del colegio, pero a medida que van creciendo y que se van, lógicamente, independizando de ti, empiezan a ir solos al instituto, empiezan a salir, empiezas a no conocer a todos sus amigos y amigas y empiezan a abrirse a un mundo que la clave es antes. Por eso a mí me preocupa tanto la gente que espera a preocuparse de la adolescencia en la adolescencia. Preocúpate cuando es un bebé, cuando tiene un año, cuando tiene dos. Preocupa de sentar las bases de la comunicación, porque la confianza no se genera de un día para otro. Necesitamos que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes confíen en los adultos responsables, me da igual, padres, madres, profesores o monitores de tiempo libre o monitores del comedor escolar. Necesitamos que confíen en esos adultos responsables, que tengan adultos de referencia con los cuales puedan hablar y no se asusten ante la primera cosa que les cuenten, porque muchas veces no se acercan a nosotros porque nosotros en algún momento antes nos hemos asustado de algún comentario, de alguna palabrota que han dicho, de algún gesto, y entonces rompemos la conexión. Y cuando la conexión se rompe, ellos hacen un clic. Y entonces, bueno, pues le cuento esas cosas a quien sí me las puede escuchar. ¿Y quién me las puede escuchar? A veces son amigos y a veces no, a veces es el ordenador y a veces es ChatGPT. Y muchas veces consulto a quien sí está a mano siempre y ChatGPT está a mano siempre y me cuenta y si estoy dudando entre hacer muchos adolescentes, ¿eh? No es solo este caso terminó de la manera que terminó y de una manera grave. Y por supuesto que tiene consecuencias, pero es que hay muchos adolescentes que están en el día de hoy consultando si me pongo esta ropa o esta otra, si hago esto o lo otro, salgo con mis amigos o me quedo haciendo los deberes, hago esto o hago lo otro porque se acaba convirtiendo en alguien
que sí puede responderte inmediatamente y no siempre los padres y las madres estamos a total disposición de nuestros hijos. Eso hay que generarlo antes y hay que generarlo cuando son muy pequeños. Evidentemente, nunca es tarde. Lo siento, yo no creo que sea nunca tarde, porque no creo que sea tarde para cambiar una persona con 40 o con 50 años, no voy a pensar que es tarde para un chaval de 13 o de 15 o de 20. Y sabemos que el cerebro todavía hasta los 25 sigue creciendo, ¿no? Y siguen ahí estableciéndose conexiones neuronales. Así que es una adolescencia un poco tardía, pero a pesar de que sean mayores de edad, todavía están funcionando. Y hay una tercera cosa que has mencionado, bueno, entre otras cosas, y que tiene que ver con uno de los maleficios que yo menciono. Los maleficios creo que están señalados en el libro de una manera muy genérica, ¿no? Y uno de ellos es, bueno, a mí me educaron con mano dura y no he salido tan mal hablando del autoritarismo, pero me vale hablando de simplemente cómo yo he sido educado. Este año, una adolescente con la que trabajaba me dijo, es que, me lo dijo en tono de queja, es que yo tengo unos padres del siglo XX, ¿no lo entiendes? Yo sé el tono en que me lo estaba diciendo y todo lo que iba implícito en esa idea, ¿no? Y esta es una de las justificaciones que padres y madres y profesores y mucha otra gente utilizamos. Es que ¿cómo voy a aprender yo ahora? Me da igual que sea inteligencia artificial o me da igual que sea disciplina positiva u otra manera de educar a los chavales. ¿Cómo voy a ponerme yo a ver esta serie nueva que están viendo si es que a mí me aburre? ¿O cómo voy a leer yo este libro de manga? Que es que no lo entiendo. O sea, si es que es incómodo de leer. ¿O cómo voy a escuchar yo o a ver esos TikToks que me comparten mis hijos por teléfono? Si es que son una chorrada, ya, pero es que son los momentos en los que puedes tirar del hilo. A partir de esa serie, de ese gesto, de ese comentario, es donde puedes hablar. Tu respuesta en esos momentos es la clave. Es la clave para no romper la conexión. Así Esto que, nada, que está dicho. hay una clave que tú acabas de decir, o sea, se me ha pasado con un año de diferencia, o sea, ese cumplir en los 14 y decirme el día de mi cumpleaños que tenía una novia y no supe reaccionar bien, como que tienes una novia, ¿cómo no me he enterado yo si yo te veía muy niño, ¿no? O sea, era como, era la ofensa, ¿no? Personal de cómo yo había hecho, me enfadé mogollón, de hecho además fue como una rebeldía, tú eres muy pequeño, que yo pensaba, "Betty, tú empezaste a salir con tíos mucho antes, ¿no? Rosa, esa es la incoherencia de lo que cuando nos ponemos en los dos niveles, es verdad que eso duró poco pero mi reacción fue errónea, o sea, total y absolutamente en mi tono, en mi forma, no era algo que tuviera preparado, pensaba que llegaría más tarde, a pesar de saberme la teoría, ¿no? Como tú dices, y haber estado haciendo educación sexual en institutos, en colegios, no reaccioné bien y pensé que no me volvería a enterar de otra. Ha habido una por ahí que me he enterado más tarde porque él tuvo no a darme la posibilidad de, uy, esa goma de pelo y esa goma de pelo de quién es, ¿no? Y es tuya, mía no es, o sea, cuéntame lo que quieras, pero no es mía, ¿no? Entonces hubo y ahora, ¿cómo ha sido justamente el cambio al distinto, ¿no? Ese clic de no haber pasado y que haya sido, mira, mamá, estoy saliendo con una chica, me gustaría que me acercaras a poder conocerla, a verla. Claro, es que los chicos ahora salen mucho online y se hablan 1000 horas. Y antes veíamos la distancia de los pueblos de a 300 kilómetros y te mandabas cartas y ahora su reacción es mucho más rápida. Y en un momento lo pensé, de hecho, en vez de, creo que hice ese momento, como has dicho tú, el respiro, un este tal, y yo dije, vamos a pensar. Déjame un minuto, no lo sé, déjame que piense y te lo digo. Y en ese momento la adultez dijo, podemos hacer dos cosas, o te niegas y lo va a hacer de todas, todas y la persona no te lo va a contar, o asumes que anulas el resto de tu agenda, chata, esto es prioritario para tu hijo, te vas a Zamora, le dejas ir y vemos exactamente qué es lo que responde porque tiene que vivir su vida. Agradezco haber hecho la segunda. Lo dudé en su momento porque además no era el mejor momento, había muchísimo caos en el tema del negocio, la familia, además y tal. Era un momento como muy caótico, pero fue una prioridad. Entonces, esos clics, cuando si están escuchando a otros padres, me da igual que sean de un punto de vista de valores, de comunicación, de sexual, a veces es no deis la respuesta a la primera. O sea, tú di, no sé, déjame pensarlo y dentro de 10 minutos te lo doy, porque esos 10 minutos hacen que te recoloques. Entonces has dicho, respira, tú eres el adulto, somos los adultos y no podemos llevárnoslo todo en nuestra cuenta. Y yo estoy en un momento en el que digo, "Uf, pero ¿cómo puede ser que de repente esté distorsionando tanto la realidad? Porque es como que ven otra realidad totalmente distinta, ¿no? Así que
Me alegra saber que esto va a terminar y sobre todo que tenemos a gente tan profesional como tú para poder aprender cosas que he escuchado de otra manera. De repente dices, coño, es verdad, es que no lo he visto, ¿no? O sea, es que en la caja el problema y la solución no están en la misma. Por eso, por mucho que sepamos de desarrollo personal, de valores y demás, si tenemos adolescentes, tenemos que escuchar a alguien que está viendo a nuestros hijos de una forma mucho más objetiva y no tan subjetiva como nosotros. Así que desde aquí iba a decir que les obligo a que compren el libro. Me sale el 8, quizás no sea la palabra obligación, pero sí la elección máxima porque tenemos el futuro. O sea, creo que nada podemos hacer de mayor legado, mejor herencia que poder trabajar con ellos para que el día de mañana nosotros no tengan que depender, ¿no? Ujú. Aún así, fíjate, te diría que no es un libro apto para todo el mundo. Eh, A mí sí, es ¿no? un libro, para ti sí, para ti sí, y para mucha gente que crea de verdad en la magia y en la posibilidad de cambio. Es un libro que está iluminado con este lenguaje mágico y hay mucha gente muy seria, muy encopetada y muy de corbata que no será capaz de bajarse a leer el trasfondo de lo que hay en los hechizos y los maleficios. Yo creo que se puede leer. Fíjate que le he dicho a mi padre, voy a esperar a que lo pueda leer ahora, ahora que ya llegamos a la civilización en papel, eh, que tiene casi 85 años y lo va a leer. Y le he dicho, papá, habrá cosas que te parezcan un poco locura de las mías cuando empieces a leer estos nombres de hechizos, pero tú lee el trasfondo. Él lee mucho, con lo cual creo que va a ser capaz de entenderlo. Pero es que hay gente de 85 años que es lo suficientemente flexible y con mente abierta para entenderlo, pero hay otra gente que no va a ser capaz de adaptarse a esa realidad. Pero sobre todo no van a ser capaz porque el libro lleva trabajo. No es un libro solo para leer rápido, es un libro pequeñito, pero no va a ser un libro solo para, bueno, lo leo rápido y ya se me queda. No, los Trabajar. hechizos no funcionan si no los pones en práctica. Para destruir cada maleficio hay unas cuantas pistas y hay unas cuantas pistas y papel para apuntar, un pensadero en el cual vamos a volcar aquellas reflexiones y aquellas cosas que se nos ocurren de cómo yo adapto ese maleficio, como me está pasando a mí en mi vida. A lo mejor no todos te han pasado, a mí me han pasado casi todos, ¿eh? Ujú. O sea que no puedo decir eh, que no, que estoy libre de pecado. Y esos hechizos, ¿cómo yo los adapto a la realidad de mi familia, a la realidad de mi hijo que tiene una necesidad especial, a la realidad de mi propia familia, a estar educando a solas si estoy, si soy un padre o una madre a solas? Entonces, no todo el mundo se va a atrever o a lo mejor se atreverán a comprarlo, pero no sirve de nada si lo compras y no eres capaz de implementarlo. Así que yo sobre todo animo a la gente a que implemente, a que busque la manera de acercarse a sus hijos y a aprovechar estas pistas, estos hechizos de conexión. No son los únicos, ¿eh? Son solo pistas. Detrás de esto va mucho más trabajo, porque a solas es muy difícil en este mundo específicamente, lo acabamos de hablar. Por eso están recurriendo tanto a la inteligencia artificial y se recurre menos a hacer las cosas en compañía. Por eso es tan importante que aprendamos a crear magia en familia y que nuestra familia sean también otras personas que piensan como nosotros y que quieren crear eh, un ambiente diferente en su casa. Así que animo a todo el mundo, por supuesto, a que lo lea, ¿eh? Les obligaremos, les obligaremos. María, antes de que terminemos este programa, que está siendo un placer y yo estaría horas y horas y horas hablando contigo porque siempre aprendo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la formación de Neven que tú has sido en esa primera edición de gente que ha decidido que no solo elegía escribir un libro, que algunos ya lo tenéis hechos, sino que queréis dar una oportunidad de que pudiera tener una estrategia para vender y transformar a aquellas personas que quisieran hacer el cambio con vosotros, que como tú bien has dicho, no lo querrá todo el mundo, pero quien quiera que pueda hacerlo? Pues fíjate, no te sabría decir, he disfrutado muchísimo del programa. Fíjate que Impulso era mi programa favorito y ya no sé si ahora es Neve mi programa favorito,
tenía tan metida la espinita de no haberme puesto a escribir de verdad que creo que a lo mejor pasa el ranking. Creo que ha sido el disfrute, el darme el permiso de rebuscar los tiempos para hacerlo, el hacerlo en compañía. A mí me cuesta, aunque parezca mentira, hablar mucho con otras personas en las clases, pero no me cuesta nada establecer relaciones fuera de las clases. Es lo primero que hice en mi cuaderno, tanto en Suerte como en Neve, en los primeros días, y fui estableciendo conexiones con otras personas y el hacerlo en compañía, el animarnos unos a otros en los momentos de bajón, que los he tenido, creo que es espectacular. Y por supuesto, el que un libro lleve una estrategia detrás, no sea solo algo para adornar estanterías. Y bueno, pues mil gracias, María, por haber estado aquí con nosotros, por regalarnos esos 13 maleficios que tendremos en nuestra casa para leerlos, releerlos, trabajarlos con nuestro pensadero, nuestro polígrafo, otro por si acaso si se nos termina la tinta, que seguro que necesitamos más de uno para poder hacerlo. Así que mil gracias por haber estado darnos ese regalazo, que ya sabes que yo llevo insistiendo mucho en poder tenerle, porque soy la primera interesada de una forma muy, muy egoísta y en que por fin vaya a ser eso una realidad ese 20 de septiembre y veamos esa presentación del libro y tu presentación para convencernos absolutamente a todos. Allí estaremos. Muchas gracias, María. Bueno, pues ya lo habéis oído. O sea, su padre con 85 años lee y algunos de vosotros pensaréis que es un libro al año. Por favor, ¿qué me estáis contando? Ya tenemos otro libro más para poder conseguir leer y quiero hacerte una reflexión. Ahora que esta parte de libros la recomienda y la patrocina Neven. Carl Jung dijo, conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. El libro de María Riega, o cualquier tipo de libro, permite que te conozcas un poco más. Porque yo siempre suelo creer que cuando empiezas a leer un libro no eres la misma persona que cuando lo terminas. Pero nunca, ¿eh? Aunque solo sea una sola idea, ya no eres la misma persona. Sí que ese conocimiento tiene que ser evolutivo y sobre todo continuado. Así que yo te recomiendo otro, y es que dentro de muy poquito, ese 4 de septiembre, vamos a tener un libro con el cual también vas a tener que conocerte mucho más. Y te puedo asegurar que muchas de las respuestas que tenías por ahí traslocadas van a tener otra respuesta distinta y es cómo comprar desde tu enneagrama. Una guía donde vas a entender no solo cómo comprar, sino cómo funcionas. Y habrá cosas que a lo mejor dejes de culpabilizarte porque entiendas y empieces a aceptar. Criar no es fácil, pero tampoco tienes que hacértelo desde la culpa o desde el aislamiento. Y es lo que todo te puedo asegurar es que no tienes que hacerlo solo. María Rega nos ha traído esa prueba. Se puede criar con conciencia, con respeto y con estrategia, como todo en la vida. Así que si no quieres perderte más consejos como el de una autora como ella o gente tan profesional que nos dice cuál es su experiencia durante tantos años, pues eso es lo que tienes que hacer. Sube la campanita, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio, escucha todos los anteriores, comparte este podcast con otras familias porque de verdad que lo necesitan, aunque todavía no lo sepan, y regístrate ahí en rosamontana.com para que no te pierdas absolutamente nada, porque esta historia que nos ha contado ella nos va a dar respuestas, pero estoy segura que todas las que vendrán y las que han venido también te las están dando. Así que nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast.